Reciban todos, hermanos, una cordial bienvenida a la casa del Señor. Damos gracias a Dios porque el Señor, por medio de su palabra, siempre tiene algo que decirnos. Abramos nuestras Biblias en la primera carta a los Tesalonicenses. Vamos a mantenernos en el capítulo 1. Queremos ver cada detalle de lo que nos enseña esta carta, escrita por el apóstol Pablo, y lo acompañan Silvano y Timoteo. Pero primero permítame tener una palabra de oración, pidiendo al Señor Jesucristo, pidiendo al Espíritu Santo que nos dirija en esta mañana y Él hable a nuestros corazones. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos porque nos das el gozo, el privilegio, Señor, de poder estudiar tu palabra. Y Señor, sabemos que ella tiene palabra de vida eterna para cada uno de nuestros corazones. Señor, queremos honrarte, queremos bendecirte, queremos, Señor, alabarte por medio, Señor, de darle atención a lo que dice tu palabra. Queremos que sea la voz principal en nuestra mente, la voz principal en nuestros corazones, la voz principal en nuestro caminar, en nuestro andar todos los días. En el nombre precioso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El tema que quiero compartirles y que nos da este texto es Tesalónica, una iglesia amada y elegida por Dios. Se lo repito, Tesalónica, una iglesia amada y elegida por Dios. Y podemos también decir Antioquía. Antioquía, una iglesia amada y elegida por Dios. Qué bendición es saber, hermanos, que somos amados y elegidos. Y en muchas ocasiones, cuando he tenido que hablar un poco sobre el tema de que Dios nos ha elegido y hemos tenido que enseñar sobre esta doctrina, que es una doctrina bíblica, nosotros en la Escritura no encontramos solamente unas cuantas porciones de que Dios nos ha elegido. Ni solamente es un autor el que menciona esto, son muchos autores. El apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro están gritándonos que Dios nos ha elegido. Pero hay veces, mis amados hermanos, que cuando los creyentes escuchan esto, se asombran de que es Dios el que nos elige a nosotros. Y a veces se cuestionan, pero ¿cómo puede ser que Dios haya escogido a unos para salvación y a otros lo escogió para condenarse? No es así. Pero la Biblia sí nos enseña que Dios nos ha elegido para ser salvos. Aunque quizá esto nos choque porque a veces todavía hay en nosotros esa autoconfianza, ¿no? De decir, no, yo fui salvo porque yo fui el que buscó al Señor y yo tuve un corazón piadoso, sincero delante de Él, y por eso Dios me ha salvado. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, nos menciona algo interesante. Escuchen. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí. Ustedes pensaron que ustedes me eligieron a mí, ¿no? Ustedes estaban bastante distraídos en sus actividades, en su trabajo, en su pecado, cobrando los impuestos, viviendo una vida apartada y alejada de Dios. Sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Miren lo que Dios hace cuando salva a una persona. Y vuestro fruto debe permanecer. No es algo que se muestre en alguna temporada, no es que nos emocionamos y decimos, bueno, yo quiero servir al Señor y sirvo este mes
y luego ya no estoy sirviendo, o vivo en santidad un tiempo y luego ya no estoy viviendo en santidad. No, el Señor Jesucristo le dice que su fruto debe permanecer. Para eso nos ha salvado el Señor, para que llevemos frutos y para que nuestro fruto permanezca. Para eso el Señor nos ha elegido. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y creo, hermanos amados, que estas cosas suceden, es decir, el hecho de que a veces nos choca cuando escuchamos que Dios nos ha elegido, porque muy probablemente a lo largo de nuestra vida siempre se nos ha enseñado que somos nosotros los que debemos acercarnos a Dios. Y es verdad, nosotros nos acercamos a Dios por su gracia, por su misericordia, pero la Biblia nos enseña que su elección no fue ahora, fue antes de la fundación del mundo. Y eso es lo que el apóstol Pablo les va a decir a la iglesia de Tesalónica. Que si ellos, a pesar de muchos problemas que habían vivido, de muchas situaciones que habían pasado, de oposición que estaban viviendo, y a pesar de esto ellos siguen creciendo y se siguen fortaleciendo en amor y siguen siendo constantes en la palabra del Señor y constantes esperando al Señor, es porque Dios los ha elegido. Es decir, que es justamente porque Dios les ha mostrado su amor, es justamente porque Dios les ha amado, es porque Dios les ha elegido, que ellos están actuando de esa manera y están creciendo en esos frutos. Y esto no debería a nosotros hacernos dudar acerca de si debemos acercarnos a Dios y dejar el pecado, no. Porque el mensaje del Evangelio es para todos nosotros, para todo aquel que cree. O sea, nuestra responsabilidad no es estar preguntándole al Señor, Señor, ¿tú me elegiste o no me elegiste? Mi responsabilidad es arrepentirme y creer en el Evangelio. Tú tienes la posibilidad de hacerlo. Tú y yo estamos llamados a acercarnos a Dios en arrepentimiento y fe para ponernos a cuenta delante del Señor. Por eso el apóstol Pablo, cuando empieza esta carta, si ustedes se dan cuenta, él no empieza alabando a los tesalonicenses porque eran salvos. No empieza alabando a los tesalonicenses porque tenían fe, porque tenían amor y porque eran constantes. Él dice, damos siempre gracias ¿a quién? A Dios. ¿Por qué yo debería darle gracias a Dios si la salvación dependiera de mí? El apóstol Pablo dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, de que Dios los ha salvado, de que Dios los ha preservado en fe, de que Dios les ha preservado en amor y que les ha ayudado a mantenerse constantes en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos ama por las cosas que nosotros hacemos y no nos ha elegido por nuestras buenas obras, porque cuando el Señor nos encontró, ¿cómo estábamos según lo que dice la palabra? Él nos encontró no vivos. No nos encontró en una vida de verdad. Nos encontró perdidos en delitos y pecados, dice la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién nos dio vida? Él. ¿Y quién es Él? Dios. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados.
Él no nos está diciendo que nosotros le amamos a Él y que por eso nos acercamos a Él. De hecho, uno de los sustentos de la resurrección del Señor Jesucristo, de que la resurrección es verdad, fue de que el apóstol Pablo, siendo perseguidor de la iglesia, el apóstol Pablo siendo un hombre despiadado, perseguidor, homicida, arrastraba a los cristianos donde sea que los encontrara. Cuando mira al Cristo resucitado, su vida cambia totalmente. Ustedes se dan cuenta cómo era el hombre antes de conocer y tener un encuentro con Dios. Pablo no era un hombre piadoso, no era un hombre que buscaba hacer lo recto delante del Señor. Era un hombre religioso. Producto de su religión, él estaba muerto en delitos y pecados, porque ustedes ven que su religión farisea, su religión judaica, lo estaba guiando a pecar y pecar delante del Señor. Y por eso el apóstol Juan nos dice en 1 de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y eso trajo a nuestra vida una transformación, un cambio de vida, un cambio de actitud, un cambio de accionar. Nosotros no buscamos a Dios, hermanos. Romanos capítulo 3, vamos a ver lo que dice. Romanos capítulo 3. Mire lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de cómo nosotros somos. Capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Dice aquí el texto. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles para acercarse a Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua, ¿qué dice? Engañan. Esa es la actitud que teníamos todos nosotros antes de conocer al Señor. Estábamos en una práctica constante de no solo engaños, sino muchos pecados. Yo les quiero preguntar algo a ustedes. ¿Ustedes recuerdan cómo era su vida antes de Cristo? Yo sí la recuerdo y de verdad se los aseguro que no quiero regresar a esa vida. Tal como lo describe la palabra del Señor. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Cómo era nuestra boca antes de conocer al Señor? ¿Usted se acuerda cómo era su boca antes de conocer al Señor? Yo sí me acuerdo. Cuando Cristo me salvó, Cristo me dio una nueva boca y me dio una nueva lengua. Su boca está llena ¿de qué? De maldición y de amargura. Versículo 14. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así estábamos tú y yo antes de conocer al Señor. Pero qué precioso, hermanos, es saber que cuando el Señor se acercó a nosotros y nos mostró su amor con que nos amó, no nos pudimos resistir a seguirle, ¿sí o no? Cuando el Señor abrió nuestro entendimiento, cuando el Señor puso su luz en nosotros,
Tú y yo, tal como el apóstol, tal como Saulo, no pudo resistirse y siguió a Cristo. Siguió hasta el punto de estar dispuesto a ser lastimado por el Señor. Y no solamente lastimado, porque le dieron no sé cuántos azotes, lo apedrearon, lo dejaron creo que ya casi muerto ahí. Es impresionante el cambio que Dios produjo en Saulo. Ya no era Saulo, ahora es Pablo. Imagínense si nosotros, los creyentes, tuviéramos un nombre de antes de cristianos y un nombre después de cristianos. Todos nosotros tendríamos un nombre nuevo. Porque ya no somos iguales. Y aquí el apóstol Pablo no se está dirigiendo a una iglesia teológicamente tan madura. Es una iglesia que tiene poco tiempo en el Evangelio. Es una iglesia que hace unos pocos años él le había predicado la palabra del Señor. Pero mire lo que les dice. Que ellos son amados de Dios y elegidos de Dios. En el versículo 4, primero a los Tesalonicenses, versículo 4. Leamos nuevamente esta porción, este pasaje. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, que Dios los ha elegido. Quizá mucha gente no pensaría que esta doctrina o estas cosas se deberían enseñar a la iglesia, porque los podemos confundir o porque quizá los hermanos pueden malentender. Pablo no está haciendo eso. Pablo a estos hermanos que comienzan en la fe, que están caminando en la fe, le dice: hermanos, ustedes deben sentirse los más privilegiados, los más gozosos, porque han sido amados de Dios y han sido elegidos de Dios. Por tal razón estamos diciendo que la doctrina de la elección es una doctrina que todo creyente debe conocer. Mis amados hermanos, cuando nosotros escogemos predicar todo el consejo del Señor, ir desmenuzando las joyas preciosas que Él nos deja en su palabra, no nos queda otra que prestar atención a estas cosas. Toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando predicamos el Salmo 23, un salmo muy conocido y muy fácil de entender, eso es palabra de Dios. Pero no debemos, hermanos, evitar mirar con atención lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Juan, del apóstol Pedro, de Santiago, de Judas, los evangelios. Debemos prestar atención a todo. Dice un autor: esta es una doctrina que los cristianos necesitan conocer. Miren, esta es una doctrina que los cristianos, no dice deben saber como algo obligatorio, necesitan. ¿Y por qué yo necesito saber esto? ¿Qué repercutiría en mi relación con Dios si yo sé que he sido elegido por Dios? ¿Traería tristeza que Dios me ha elegido? No. Esta es una doctrina que los cristianos necesitan conocer independientemente del tiempo que tú tengas en la fe, porque la doctrina de la elección impacta nuestro carácter, dice este autor.
impacta nuestra gratitud. ¿Cómo le vas a servir ahora al Señor? Que el Señor te deja saber que tú fuiste elegido. Hay una parábola donde el Señor Jesucristo, me encanta esa parábola, donde el Señor Jesucristo narra que hubo un hombre dueño de una hacienda o dueño de una viña. Y este hombre soberanamente se acercó a distintos trabajadores y le dijo: ¿te gustaría trabajar en mi viña? El trabajador le dijo: sí, bueno, te voy a pagar un denario, te voy a pagar por el día. Vas a trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y el trabajador estaba muy contento, por eso me van a pagar un denario, pero probablemente era una buena cantidad. Por todo el día, digamos que ahora nos van a pagar por el día, que nos paguen $50 por el día. No está tan malo tampoco, ¿no? Pero luego él soberanamente se acerca a otro a eso de las 10 de la mañana. Al primero se acercó a las 8 de la mañana, temprano, ¿no? O sea que el que fue a trabajar a las 8 de la mañana comenzó mucho más temprano. El que fue a las 12 ya había pasado un tiempo. Soberanamente escoge a otro a las 12 de la mañana y le dice: ¿te gustaría trabajar en mi viña? Te voy a pagar un denario, vas a trabajar de 12 del día hasta las 5 de la tarde, igual como el otro hasta las 5. Y finalmente, soberanamente, se acerca a otro a las 3 de la tarde y le dice: ¿te gustaría trabajar en mi viña? Sí, me gustaría. Te voy a pagar un denario y vas a trabajar desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Soberanamente el dueño de la viña escogió a los trabajadores y soberanamente escogió cuánto le iba a dar a cada uno. Los trabajadores luego se dan cuenta de que a cada uno le estaban pagando distinto. Y el primero, el que trabajó desde las 8 de la mañana, le dice: ¿y por qué tú a mí me vas a pagar un denario si yo comencé más temprano, a las 8? ¿Y por qué le estás pagando al que trabajó desde las 12 lo mismo que a mí? Y el dueño de la obra le dice: bueno, yo soy el que decide cuánto le va a pagar a cada uno y tú has aceptado trabajar por eso. ¿Por qué tú ves lo que le estoy pagando a otro? Y eso es básicamente lo que el Señor hizo con nosotros. Eso es exactamente lo que el Señor hizo contigo y conmigo cuando nos invitó a trabajar en su obra. Nos escogió soberanamente, nos eligió soberanamente y soberanamente nos ha redimido. Pero ¿cuál es la base de la elección de Dios? ¿Por qué Dios te eligió? Quiero que sepas eso. ¿Por qué Dios te eligió a ti? ¿Qué miró Dios en ti? Hay un canto que me gusta mucho y que dice: ¿quién soy yo para que tú me hayas amado? ¿Por qué te eligió Dios? Y eso es lo que el apóstol Pablo les va a responder en el versículo 4. Y ya vamos a estar desglosando los versículos 4 y 5. Miren lo que dice: porque conocemos, ¿qué sabían ellos? Hermanos amados de Dios, ellos sabían que los tesalonicenses era un pueblo amado de Dios. El versículo 4 dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Es decir, la elección tuya y la elección mía se basa en el amor de Dios.
No se basa en las buenas obras que tú hiciste, no se basa en que eras un hombre piadoso. Porque cuando Dios nos escogió, quizá éramos borrachos, quizá éramos adúlteros. Cuando Dios nos escogió, quizá éramos esclavos de vicios y tantas cosas malas. Dios no te escogió por tu piedad. Dios te escogió por amor. Eso es lo que nos dice el versículo 4. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios. Ellos son amados de Dios. Vuestra elección. El apóstol Pablo aquí en ningún momento está resaltando cualidades por las cuales ellos han sido elegidos. Hay algunas personas que dicen, sí, yo creo en la doctrina de la elección, pero en el sentido de que Dios nos eligió porque de antemano sabía quiénes le iban a aceptar y quiénes le iban a rechazar. Y eso no es lo que nos enseña la palabra del Señor. La Biblia nos enseña que Él nos escogió según el puro afecto de su voluntad. Es un misterio, Dios nos escogió. Yo no debo entender que vio Dios en mí, yo solamente debo entender que Dios tuvo amor hacia mí y me eligió. Cuando yo estaba muerto en delitos y pecados y ni siquiera había nacido en este mundo como para hacer algo que Dios considere como aceptable para escogerme, no. Pablo no está diciendo que es por su fe, por su amor, por su constancia. Tampoco está diciendo que es por un preconocimiento que Dios tenía de que ellos lo iban a aceptar o lo iban a servir, ¿no? Es simplemente porque Dios los ama que Él soberanamente los ha escogido. No había nada en ellos que los haga dignos del amor del Señor. Porque cuando el Señor encuentra a sus amados, Él nos encuentra en una condición totalmente de incapacidad. Incapacitados. Aquí dice Romanos capítulo 3 que hemos visto. ¿Cómo los encuentra? Inútiles, dice. Incapacitados de buscar a Dios. Mis amados hermanos, Dios nos amó porque quiso amarnos y fue porque nos amó que nos eligió. ¿Cuántos se sienten privilegiados y gozosos de que Dios nos haya amado y de que Dios nos haya elegido? La clase de amor con la que Dios nos ama verdaderamente es un privilegio especial que no todo el mundo tiene. Ustedes han escuchado Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este texto dice que Dios amó ¿a quién? ¿A unos cuantos o a todo el mundo? A todo el mundo dice que Dios amó. Juan 3:16, dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree, que dice, no es condenado, puerta, Carlitos, puerta. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, Dios amó al mundo, pero hay una condición especial para que el amor que Él muestra al mundo sea
parte de este privilegio especial que tenemos los hijos de Dios. La Biblia nos enseña que el amor de Dios al mundo es tal que Él hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre buenos y sobre malos, sobre el delincuente y sobre el buen trabajador, sobre el mentiroso y sobre aquel que intenta decir la verdad. Es una forma en cómo Dios demuestra su amor también. Pero hay un amor muy especial que no todo el mundo tiene. Y cuando nosotros hablamos, hermanos, que Dios nos ha amado, estamos diciendo que Dios nos ha mostrado su amor por medio de Cristo. Y si es por medio de Cristo, es porque hay una condición. Si yo acepto a su Hijo, su amor se perfecciona en mí. Si yo rechazo a su Hijo, su amor no se perfecciona en mí y estoy condenado, dice aquí el pasaje de Juan 3. Mire lo que dice el versículo 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Es decir, Él muestra que el amor fue para todos, pero también demuestra que todos, ¿qué hicieron? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y quiénes hicieron lo malo? Los hombres. Dice el versículo 19. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Él está denunciando cómo nosotros actuamos cuando vino la luz a este mundo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Que sus obras son hechas por medio de Dios. Que sus obras son hechas a través de Dios, no bajo su propia capacidad humana, sino gracias a Dios. Es gracias a Dios. La clase de amor con la que Dios nos ama es un privilegio especial que no todo el mundo tiene. Yo puedo decir, yo amo a esta iglesia, yo amo a mis perritas y yo amo a mi esposa. Cuando yo estoy diciendo que amo a la iglesia, amo a mis perritas y amo a mi esposa, ¿ustedes creen que el amor con el que yo amo a mis perritas es el amor con que amo a la iglesia? No. ¿Ustedes creen que el amor con el que yo amo a la iglesia es el amor con que yo amo a mi esposa? No. Dios muestra su amor, pero a sus escogidos, a sus elegidos les muestra un amor especial. Y aquí el apóstol Pablo en primera a los tesalonicenses le dice: hermanos, nosotros conocemos, nosotros estamos convencidos, nada nos hará cambiar de parecer que Dios los ha amado con un amor especial. Y ese amor especial, hermanos, entender ese amor especial a mí me hace rendirme por completo delante del Señor. Es el amor con que Dios amó a sus apóstoles, es el amor con que Dios amó a sus ovejas, es el amor con
con el que nos ha amado a ti y a mí. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 7, hay un pasaje donde Jehová, por medio de Moisés, habla al pueblo de Israel. ¿Y saben lo que le dice? Yo los amé a ustedes no porque eran un pueblo numeroso, no porque eran un pueblo fuerte, no porque eran un pueblo el más obediente de todos. Ustedes saben cómo era el pueblo de Israel, ¿no? ¿Cuántos conflictos causó el pueblo de Israel a lo largo de la historia? ¿Cuánta rebeldía mostró el pueblo de Israel a su Dios? ¿Cuántas veces el pueblo de Dios o el pueblo de Israel cometió adulterio espiritual con Dios, fornicó con otros dioses y rindieron culto a otros dioses y levantaron dioses en el templo y ofrecieron culto a Baal y dedicaban y mataban a sus hijos en honor a otros dioses? Yo les pregunto, ¿qué vio Dios en ese pueblo? ¿Había algo de bueno? ¿Por qué Dios los escogió? Porque los amó. ¿Por qué no escogió a otro pueblo? Él soberanamente decidió escoger a Israel sabiendo todas las barbaridades que ese pueblo iba a hacer. Mire lo que dice Deuteronomio 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, dice Deuteronomio 7, versículo 6. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. No es por eso. Y os ha escogido. No es por eso. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová, esa es la razón. No por ser el pueblo más numeroso, no por ser el pueblo más poderoso, para que represente a un Dios todopoderoso. No, Dios, siendo un Dios todopoderoso, un Dios fuerte, escoge a un pueblo débil e insignificante, pecador, rebelde, contumaz, duro de corazón. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Tampoco es por ninguna virtud que encuentra en este pueblo. Luego el apóstol Pablo les dice más adelante en el versículo, vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, mire lo que les dice a esta misma iglesia. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. ¿Desde cuándo? Desde el principio. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos escogió? Para salvación. Hay gente que le choca que Dios lo haya escogido para salvación, porque dice, ¿cómo puede ser que Dios me ha escogido para salvación si yo fui el que lo escogió a Dios para salvación?
Mire lo que dice ahora en segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Vámonos a segunda Timoteo, un poquito más adelante. Unas cuantas páginas nomás más adelante, versículo 1, versículo 9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y qué, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de que tú y yo hayamos hecho algo bueno o hayamos hecho algo malo. Dios te mostró su amor y su gracia desde antes de los tiempos de los siglos. Antes de que tú hayas nacido, Toñito, Dios te mostró su gracia. Y hay mucha gente que le choca esta doctrina o esta enseñanza porque piensa que la libertad humana se anularía. Y mucha gente me dice, Mario, pero es que Dios no nos ha dado libre albedrío. Mis amados hermanos, lo que nos enseña la palabra de Dios fue que cuando Dios nos hizo libres del pecado, cuando Dios nos hizo libres y dejamos de ser esclavos, fue ahí que Dios nos dio libertad para poder elegirle. Entonces, ¿Dios elige al ser humano? Sí. ¿El ser humano elige a Dios? Sí también. Pero Dios tiene que venir a ti y darte libertad, porque si no, no puedes, eres esclavo. Cuando alguien es esclavo de otro, no tiene voluntad. No puede decidir si caminar a la derecha o a la izquierda, adelante o atrás, si cocinar o dedicarse a la jardinería o hacer alguna otra cosa. Es esclavo. Él depende del 100% de la voluntad de su amo, de su Señor, para actuar. Cuando tú y yo éramos esclavos del pecado, no hacíamos otra cosa que fallar a Dios. No atinábamos en el blanco, le dábamos, tirábamos los dardos y seguíamos y nunca atinábamos en el centro, porque éramos esclavos del pecado. No podíamos hacer lo que era agradable delante del Señor. Esa era nuestra condición. Cuando Pablo habla en Romanos capítulo 3, cómo estábamos cuando estábamos esclavos del pecado y estábamos perdidos. La palabra de Dios nos enseña que antes de ser libres éramos esclavos del pecado. Juan capítulo 8, versículo 34, mire lo que dice. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Se da cuenta? A los que Dios elige desde antes de la fundación del mundo, a los mismos los liberta del pecado para que vivan sirviendo a la justicia, sirviendo al Señor. Ahora no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Jesús, de Cristo Jesús, por amor, porque Él nos amó. Por eso dice Romanos capítulo 6, versículo 17. Mire lo que dice. Romanos capítulo 6, versículo 17. Pero gracias a Dios que cuando erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma
de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos ¿de qué? De la justicia. Cuando estábamos esclavos del pecado, Dios nos dio libertad. Y hemos obedecido de corazón al Evangelio. Hemos sido libertados del pecado y ahora somos siervos de la justicia. Decía San Agustín, considerado uno de los más grandes teólogos de los primeros 1000 años de la historia del cristianismo, o quizá considerado el más grande teólogo de toda la historia, que la elección divina no destruye la libertad humana, sino que más bien la restaura. Para aquellos que piensan que la libertad que tiene el hombre se anula cuando nosotros predicamos, o estamos anulando la libertad humana cuando predicamos la doctrina de la elección. Dice San Agustín, la elección divina no destruye la libertad humana, sino que más bien la restaura. Yo les hago una pregunta. ¿Está obligado Dios a salvar al pecador? ¿Está obligado a salvar al pecador? No está obligado, hermanos. Dios nos salvó por gracia y misericordia. Todos nosotros habíamos hecho lo malo. Todos nosotros estábamos condenados por el pecado. Todos nosotros íbamos a ir al infierno. A ninguno le pagó injustamente. A unos les pagó con amor, misericordia y gracia, y a otros les pagó con justicia. Dice el apóstol Pablo, ¿por eso vamos a decir que Dios es injusto? Él responde, en ninguna manera. Romanos capítulo 9. Regresando a la parábola que habíamos compartido al principio del dueño de la viña, ¿con quién se portó injusto el dueño de la viña? Puerta. Con ninguno. A todos de antemano les dijo cuánto les iba a pagar. Cada uno aceptó trabajar en el horario acordado. Estaba obligado a pagarle más a los que trabajaron más. No. Él estaba obligado a pagar lo que había propuesto. Por eso no vamos a decir que Dios es injusto. Todo lo contrario, Dios está obligado a condenarlo por su justicia. Sin embargo, Él decidió elegirnos a ti y a mí porque nos amó de una manera muy especial. En internet he visto un juez, no sé si lo han visto ustedes. Hay un juez que se encara con ciertas personas y ciertas personas de una u otra forma caen en gracia delante de este juez. Y cuando tienen que aplicarle una cierta multa porque han cometido un pocotón de infracciones, esta gente cae en gracia delante de este juez y el juez les dice, por la multa de $700 que tienes que pagar, solamente vas a pagar $25. Finalmente, después de hacer una argumentación un poco, digamos así, desconocida, la persona que está frente a él no termina pagando nada.
es un favor inmerecido cuando todo lo contrario merecía esa persona. Eso es gracia. Un favor inmerecido cuando esa persona merecía todo lo contrario. Está teniendo misericordia, está teniendo gracia con esa persona. Y eso es lo que Dios tuvo con nosotros. Tuvo gracia, que mereciendo la muerte, que mereciendo la condenación, Él nos dio vida a nosotros. ¿Cómo podemos saber que Dios nos ha elegido a nosotros? Usted se pregunta, bueno, Mario, pero yo ¿cómo puedo saber que Dios me eligió a mí? ¿Cómo puedo saber que Dios me ha elegido a mí? Mire lo que dice el versículo 5. Pues vamos a Primera Tesalonicenses, regresamos a nuestro pasaje principal. Primera a los Tesalonicenses. Mire lo que dice. Porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que Dios nos ha elegido a nosotros? ¿Saben por qué? Lo dice el versículo 5. Porque el evangelio llegó a ti y a mí. ¿A cuántas personas se le predica el evangelio y a cuántas personas llega el evangelio? Yo les pregunto. Una cosa es que el evangelio lo escuchemos, pero otra cosa es que haya llegado a nosotros. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, dice. No entró por aquí y salió por acá. Llegó el evangelio y se quedó en sus corazones. ¿Cómo tú sabes que Dios te ha elegido? Porque el evangelio ha venido a tu vida y ha sido atesorado y ha sido guardado en tu corazón. Nosotros no sabemos, hermanos, en qué momento el evangelio se quedará permanentemente en los corazones de las personas. No sabemos. Hay mucha gente que luego de haber escuchado toda su vida el evangelio y haberlo rechazado, en algún momento de la historia Dios permitió que ese mensaje se quede ahí en su corazón para toda su vida, para siempre. Mis amados hermanos, de la misma manera como Dios elige a quienes Él ama, también Él elige el medio por el cual la gente se va a salvar. Y es por medio del evangelio, no hay otra forma. No es que, decía alguien por ahí, Mario, pero si nosotros creemos en la elección de Dios, entonces ya no prediquemos. Así como Dios, hermanos amados, elige soberanamente a los que va a salvar, asimismo Él elige soberanamente el medio por el cual ellos se van a salvar. Si tú y yo no predicamos el evangelio, mucha gente no se va a salvar. Es por medio de la predicación, dice 1 Corintios capítulo 1, que a Dios le ha placido, que Dios escogió que por la locura de la predicación venga la salvación a la gente. No existe otra manera. Mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de ¿quién? De los escogidos, para que ellos también obtengan ¿qué cosa? La salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Se da cuenta? Si el apóstol Pablo sabía que Dios ha elegido a unos, ¿por qué entonces sufría por predicar el evangelio? Porque si no predicaba el evangelio, la gente no se iba a salvar. Por eso tú y yo debemos predicar el evangelio para que la gente escuche el evangelio
y por medio de escuchar el Evangelio la gente se salve. Si no les predico el Evangelio, si no sufro por la predicación, Dios nos los va a salvar. Decía San Francisco de Asís, predica el Evangelio en todo momento, dice un monje católico. Predica el Evangelio en todo momento y cuando sea necesario utiliza palabras. ¿Cómo le suena eso? Predica el Evangelio en todo momento. Cuando sea necesario utiliza palabras. Suena bastante piadoso, bastante romántico. Pero eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice que la predicación del Evangelio es necesariamente una predicación hecha con nuestros labios. Tú y yo tenemos que hablar el Evangelio. Claro, la manera de vivir del que predica el Evangelio debe ser consistente con la predicación. No estamos diciendo que no, pero la predicación del Evangelio no puede ser reemplazada simplemente por una buena vida. Es decir, la gente no se va a salvar por ver que yo no robo o ver que yo no hago cosas malas. La gente se va a salvar cuando escucha el mensaje del Evangelio. Por eso tú y yo no podemos callarnos. En ese sentido, la elección de Dios restaura la libertad humana, pero también nos anima a predicar más el Evangelio, para que la gente se convierta, para que la gente se transforme. Mire lo que dice la segunda parte de segunda a los Tesalonicenses, de primera a los Tesalonicenses. Versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en ¿qué? En poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Cómo puede ser posible que nosotros hemos creído en el evangelio si antes de eso lo despreciábamos con todo nuestro corazón? ¿Cómo puede ser posible que ateos, homosexuales, delincuentes, prostitutas, filósofos intelectuales han venido a creer en el Evangelio si antes estaban tan bien cimentados en estas cosas? Mis amados hermanos, una obra sobrenatural del Espíritu Santo ha sucedido, ha ocurrido en nuestras vidas. De que antes queríamos vivir solamente para nuestros proyectos, para nuestros negocios, para nuestros placeres, para nuestra propia satisfacción. Pero ahora Dios ha puesto su amor en nosotros para que le amemos a Él, amemos a su iglesia, dice el apóstol Juan. Amemos a nuestros hermanos y amemos a nuestro prójimo. ¿Quién hizo que tú y yo creamos el día de hoy que la Biblia es la palabra de Dios? Si nosotros no creíamos en la Biblia, el único que puede hacer eso, hermanos, por medio del Evangelio, es el Espíritu Santo que ha obrado con poder en nuestras vidas. Versículo 5 termina diciendo, nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder
en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, una obra sobrenatural ha llegado a nuestra vida. Deberíamos, hermanos, y debemos estar agradecidos con Dios, entregarle a Él toda nuestra vida, todo nuestro corazón, todo nuestro ser por su elección. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos, oh Dios, por darnos el gozo y la buena noticia, Señor, de que por medio de creer en el Señor Jesucristo, de que por medio, oh Dios, de arrepentirnos de nuestros pecados, de que por medio, oh Dios, de haber buscado tu rostro, no hemos sido avergonzados. Gracias te damos por la libertad que nos has dado para hacer estas cosas. Gracias por haber roto, Señor, esa esclavitud que teníamos con lo malo, con el pecado. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a vivir consecuentemente con lo que tú nos has dado. Y gracias te damos por este texto que nos enseñas que tú nos has elegido. Que nos elegiste desde antes de la fundación del mundo para que seamos hechos conforme a la imagen y a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Para que seamos hechos santos y sin mancha. Para que seamos salvos, Señor, en ti. Permítenos vivir, Señor, conforme a esta verdad. Agradecidos, gozosos y perseverantes, Señor. Y te ruego, Señor, que si en esta mañana hay alguien que todavía no está convencido del Evangelio, te ruego, Señor, que si en esta mañana, en este auditorio, por medio de este mensaje, alguien se entristeció porque dijo, yo no me siento dentro del reino de Dios. Yo te ruego, Señor bendito, que pongas en su corazón el arrepentirse de todos sus pecados y se goce juntamente con todos nosotros. Yo te ruego, oh Dios, que tú produzcas arrepentimiento en nuestras vidas para poder tener este gozo, esta certeza, Señor, que tú le has dado a toda tu iglesia. Como decía el apóstol Pablo, porque conocemos, amados de Dios, vuestra elección. Estamos convencidos, amados de Dios, de su llamado. Yo te ruego, Señor bendito, que pongas en nosotros el compromiso, que pongas en nosotros, oh Dios, el anhelo de buscarte a ti, de ya no vivir para nosotros, de ya no pasar más tiempo en las cosas de este mundo, sino vivir para predicar tu palabra, vivir para predicar tu mensaje, vivir para andar en santidad, vivir para andar como tú nos has llamado, a vivir una vida santa y sin mancha delante de Dios. Ayúdanos, Señor, a examinarnos en esta mañana, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a tomar responsabilidad de lo que tú nos responsabilizas, de que si yo creo en el Evangelio y si me arrepiento de todos mis pecados, soy salvo y soy elegido. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.